Comentario a la Epístola a los Romanos, por Juan Calvino, siguiendo en el capítulo 3, desde el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol coloca a todos los hombres en el mismo nivel, sin excepción, en la necesidad de buscar su justicia en Cristo, como si dijera que no hay otro camino para obtener esta justicia y que no se justifican unos de un modo y otros de otro, sino que todos, a la vez, son justificados por la fe, porque todos somos pecadores y carecemos de todo para podernos justificar delante de Dios. El apóstol hace, pues, que con una sola doctrina todo quede resuelto y afirmado al decir que cuando sea preciso comparecer ante el tribunal de Dios, todo hombre será culpable de pecado y permanecerá confuso y aplastado bajo su ignominia, de modo que no existirá un solo pecador capaz de soportar la presencia divina, como se ve por el ejemplo de Adán, Génesis 3:8. Todavía, una vez más, por una razón deducida de lo contrario, lo que hemos de ver enseguida. Todos son pecadores, dice San Pablo, y todos, por consiguiente, están desprovistos y desnudos de toda alabanza de justicia. Según su doctrina, es preciso, por tanto, decir que jamás existe justicia imperfecta, porque si hubiera una semi-injusticia, no sería preciso despojar al hombre inmediatamente de toda gloria, a pesar de ser un pecador. Por esto es refutada la fantasía de quienes sueñan con una justicia parcial, como se dice, pues si fuera verdad que nosotros pudiéramos ser justificados por las obras en parte, y en parte por la gracia de Dios, este argumento de San Pablo no serviría para nada al afirmar que todos los hombres están vacíos de la gloria de Dios, porque son pecadores. Por consiguiente, es cierto que allí donde haya pecado, no hay justicia alguna, hasta la absolución de la condenación por Cristo. Eso es lo que se dice en la Epístola a los Gálatas 3:10, que todos aquellos que están bajo la ley están sujetos a maldición y que somos librados de ella por el beneficio de Cristo. En cuanto a las palabras gloria de Dios, San Pablo entiende una gloria que tiene lugar ante Dios, porque significa lo mismo que se especifica en San Juan 12:43. Ellos han amado más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así Él nos aparta del teatro del mundo y nos lleva ante el tribunal de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente. Es decir, ellos son justificados, porque es cosa muy común entre los griegos poner el participio en el lugar del verbo. El significado sería este: porque ningún mérito hay en los hombres, y perecerán abrumados por el justo juicio de Dios. Por eso serán justificados por su misericordia. Cristo atiende y remedia esta miseria comunicándose a los fieles, con el fin de que encuentren en Él solamente todas las cosas que les faltan. Es posible que no exista en toda la Escritura un pasaje más excelente para expresar la gran eficacia y la virtud admirable de esta justicia, porque en él se muestra que la misericordia de Dios es la causa eficiente de esta justicia, que Cristo con su sangre es la substancia de ella, que la fe adquirida por la palabra es la forma y el instrumento y, en fin, que la gloria de la justicia y la bondad de Dios son la causa final.
En cuanto a la causa eficiente, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. De este modo expresa doblemente que el todo es de Dios y que ningún mérito existe por nuestra parte. Ya era bastante con haber puesto en oposición los méritos y la gracia de Dios. Pero para que no podamos imaginarnos una semigracia, por esta repetición ha reforzado y declarado con más claridad lo que quería decir, atribuyendo el efecto completo de la justicia a la sola misericordia de Dios, la cual los sofistas desgarran y roen a pedazos, ante el temor de verse obligados a confesar su pobreza. Por la redención que es en Cristo Jesús. He aquí la substancia de nuestra justicia, que Cristo, por su obediencia, ha satisfecho la justicia del Padre, y poniéndose en nuestro lugar, nos ha librado de la tiranía de la muerte bajo la cual estábamos cautivos. Pues, por la expiación de su sacrificio, nuestra condenación ha sido suprimida y abolida. De esta manera, el apóstol ha refutado muy bien la idea de aquellos que aseguran que esta justicia es una cualidad o virtud del hombre. Pues si somos declarados justos delante de Dios, es porque hemos sido rescatados a gran precio. Y ciertamente es preciso decir que alcanzamos esto no por nosotros mismos. Inmediatamente después, San Pablo expone todavía más claramente lo que significa esta redención y el objeto a que tiende, es a saber, a que seamos reconciliados con Dios, porque Él llama a Cristo propiciación, o, lo que me parece mejor, para asemejarlo con alguna figura antigua, propiciatorio. ¿Y qué quiere decir tal cosa sino que somos justos a causa de que Cristo hace que el Padre nos sea propicio? Mas debemos ahora desmenuzar las palabras. Verso 25, al cual Dios ha propuesto en propiciación. En la versión francesa está escrito propiciatorio. La palabra griega, protizdenai, usada por el apóstol, significa ordenar y predeterminar, y también desplegar, anteponer y presentar, como la palabra proponer, que en francés tiene los dos significados. Si aceptamos lo primero, comprendemos que San Pablo relaciona con la misericordia gratuita de Dios el que Cristo haya sido ordenado como mediador, quien, por el sacrificio de su muerte, apacigua al Padre hacia nosotros. Porque no es una pequeña gracia que, para ensalzar la gracia de Dios, diga que voluntaria y libremente Él ha buscado el medio para borrar y abolir nuestra maldición. Y en efecto, parece que este pasaje concuerda con este otro. Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Y si aceptamos el segundo significado, como ya he dicho, tendremos siempre el mismo razonamiento. Es a saber que Dios, en tiempo oportuno, presentó y puso ante todos a aquel a quien tenía en su consejo destinado y ordenado como mediador. Me parece bien que en esta palabra propiciatorio exista una alusión al propiciatorio antiguo, como dije, pues el apóstol muestra que lo que era una figura ha sido verdaderamente cumplido en Cristo. Sin embargo, porque no puede rechazarse la opinión contraria, si alguien gusta de aceptar esta palabra más sencillamente, no me opongo. Lo que San Pablo ha pretendido demostrar, esencialmente, en este pasaje, es cierto y evidente, es decir, que sin Cristo, Dios siempre está enojado con nosotros, que por Él somos reconciliados con Dios cuando por su justicia le somos gratos, pues Dios no aborrece su obra en nosotros, o sea, el que hayamos sido creados como hombres, sino nuestra impureza, que apaga la luz y claridad de su imagen. Finalmente, que por la purificación de Cristo se ha quitado y limpiado nuestra impureza, y Dios nos ama y nos estima como su obra pura. Propiciación por la fe en su sangre.
Algunos dicen propiciación por la fe mediante su sangre, pero a mí me gusta más retener palabra por palabra lo que dice San Pablo, pues me parece que ha querido, de una vez por todas, decir que Dios nos es propicio tan pronto como tenemos nuestra confianza fundada en la sangre de Cristo, porque es por la fe por la que entramos en posesión del beneficio de Cristo, pues al nombrar solamente la sangre, no ha querido excluir las otras partes de la redención, sino más bien, bajo una sola parte, comprenderlas todas, y se ha referido a la sangre porque por ella obtenemos nuestra purificación. De ese modo está comprendida toda nuestra expiación, según la figura sinécdoque, porque inmediatamente después de haber dicho que Dios ha sido apaciguado para con nosotros en Cristo, añade ahora que el efecto de eso se demuestra por la fe al mismo tiempo, lo que nuestra fe debe principalmente considerar en Cristo, para remisión de los pecados pasados, es decir, con el fin de borrar los pecados. Claramente, esta declaración o definición confirma lo que ya ha dicho muchas veces, que los hombres son justificados por imputación, y no porque de hecho y en verdad lo puedan ser por sí mismos. El apóstol enfatiza aquí, palabra por palabra, su idea mejor y más evidentemente, diciendo que en esta justicia no hay mérito alguno por nuestra parte, pues si la obtenemos por la remisión de nuestros pecados, deducimos que está fuera de nosotros, y si esta remisión procede de la pura liberalidad de Dios, todo mérito sobra. No obstante, alguien pregunta, ¿por qué el apóstol restringe el perdón a los pecados pasados? Aunque este pasaje sea tomado por los expositores en distinto sentido, yo encuentro verosímil que San Pablo haya tenido en cuenta las expiaciones que se hacían bajo la ley, las cuales eran como testimonios de la satisfacción futura, pero no tenían el poder de apaciguar a Dios. Hay un pasaje parecido en Hebreos 9:15, que dice que por Cristo llegó la redención de los pecados que se hallaban bajo el primer testamento. No es necesario entender por esto que la muerte de Cristo no haya aportado expiación más que para los pecados pasados, porque eso es una fantasía que ciertos ilusos han deducido de este pasaje mal entendido y aplicado por ellos. Pues San Pablo demuestra solamente que hasta la muerte de Cristo no ha existido ningún precio, pago o satisfacción para apaciguar a Dios, y que tal cosa no ha sido hecha ni cumplida por las figuras de la ley. Y por esta causa, la verdad ha sido diferida y reservada hasta el tiempo de la plenitud. Existe la misma razón válida para los pecados que todos los días nos condenan y nos hacen ser culpables, porque no hay más que un camino de satisfacción para todos. Algunos, para escapar el absurdo, han dicho que los pecados pasados eran ya remitidos con el fin de que no pareciese que por tal cosa se daba licencia para pecar en lo futuro. Es cierto que el perdón no es otorgado sino por los pecados ya cometidos, no para que el fruto de la redención se niegue y se pierda si caemos en pecado otra vez, como Novato. Novato era un presbítero de Cartago, compañero de Novaciano, sectario del siglo III. Y algunos de su secta se han imaginado, sino porque la dispensación del Evangelio presenta los juicios y la ira de Dios contra aquel que peque después, y la misericordia para con aquel que haya pecado. Sin embargo, el verdadero sentido es el que yo indiqué primero. En cuanto a lo que se dice que esta remisión ha sido en su paciencia, los expositores aceptan simplemente esta palabra significando dulzura y bondad, como si se hubiera retenido el juicio de Dios impidiendo que se inflamase en contra nuestra hasta recibirnos en gracia. No obstante, parece que esta palabra expresamente ha sido puesta como anticipación, para que nadie replique que esta gracia se ha mostrado tardíamente, demostrando San Pablo que tal cosa es una prueba de la paciencia de Dios. Verso 26. Con la mira de manifestar su justicia. Para demostrar su justicia, diría yo. Tiene gran importancia la repetición de este punto. San Pablo lo ha retardado deliberadamente porque era muy necesario.
teniendo en cuenta que nada hay más difícil para el hombre que esto, es a saber que no atribuyéndose ningún valor a sí mismo, reconozca que todo proviene de Dios. San Pablo hace expresamente mención de esta nueva demostración, para que los judíos abran los ojos, la contemplen y la consideren. En este tiempo, lo que ha sido en todos los tiempos lo relaciona el apóstol, y no sin motivo, con el día de la manifestación de Cristo, porque lo que antiguamente había sido conocido oscuramente bajo sombras y figuras, Dios lo ha manifestado abiertamente en su Hijo. Así, el advenimiento de Cristo ha sido el tiempo agradable y el día de salud. Isaías 49:8. Es cierto que en todo tiempo Dios ha presentado algún testimonio de su justicia, pero cuando el sol de la justicia hubo salido, entonces Cristo apareció más clara y magníficamente. Tenemos que destacar la comparación en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque cuando Cristo ha sido manifestado, la justicia de Dios se reveló plenamente, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esta es una definición de justicia que el apóstol dice ha sido mostrada al aparecer Cristo. En el capítulo 1, verso 7, había ya declarado que se revelaba el Evangelio, porque dice que consta de dos partes. La primera es que Dios es justo, no en el sentido humano, sino que Él es justo porque en Él existe toda plenitud de justicia, pues de otro modo no podríamos rendirle el verdadero y completo homenaje que en verdad le pertenece, aceptando que todo el género humano es culpado de injusticia, y que Él solamente tiene el título y el honor de justo. Después de esto, la segunda parte, en lo que Él coloca la dádiva de la justicia, es a saber, cuando Dios, no ocultando sus riquezas para sí, no las niega, sino que las reparte entre los hombres. Así pues, la justicia de Dios resplandece en nosotros, porque Él nos justifica en Cristo. Pues de nada serviría que Cristo nos fuera dado como justicia sin el gozo y la alegría que implica por la fe. Deducimos que todos los hombres, siendo injustos, están perdidos hasta que llegue a ellos el remedio de lo alto. Versículo 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. Después que el apóstol, una y otra vez, por firmes y claras razones, ha negado a los hombres toda confianza en las obras, ahora ironiza sobre su locura y vanidad. Era muy necesario que utilizase esta exclamación, porque en este asunto no sería bastante con enseñar y proponer simplemente la doctrina si al mismo tiempo el Espíritu Santo no atacara con vehemencia extraordinaria, humillando y acabando con toda nuestra altivez y soberbia, porque cuando dice que la jactancia es excluida, no cabe duda que tal cosa sucede cuando nada podemos alegar y presentar digno de aprobación o de alabanza divina. Si la causa de ensoberbecerse o glorificarse no es otra que el mérito por el cual se adquiere el amor de Dios, ya se le llame de congruo o de condigno, o como se quiera, de todos modos se ve a simple vista que este pasaje rechaza lo uno y lo otro, pues no se trata aquí de una disminución o moderación, sino que San Pablo no deja lugar para una sola gota de ella en el hombre. Por lo tanto, si la fe quita y suprime la gloria de las obras, de tal suerte que no puede ser predicada puramente si al mismo tiempo no despoja al hombre de toda alabanza, atribuyéndolo todo a la misericordia de Dios, se deduce que no existe obra alguna que nos ayude para obtener la justicia. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. ¿Cómo dice el apóstol que nuestros méritos no son nada por causa de la ley, si antes ha probado nuestra condenación por la ley? Porque si ella nos entrega a todos a la muerte, ¿qué gloria nos dará? ¿No sería mejor confesar que desligándonos de toda gloria nos llena de oprobio y confusión? La respuesta es que San Pablo mostró que nuestro pecado es descubierto por la manifestación de la ley, en tanto nos alejamos de su observancia, porque entiende que si la justicia estuviera en la ley de las obras, nuestra gloria no nos sería negada,
Mas porque sólo pertenece a la fe, no es preciso que nos atribuyamos nada, puesto que la fe lo toma todo de Dios, y no da lugar más que a una humilde confesión de pobreza mana. Es preciso anotar la antítesis entre la fe y las obras, en donde la palabra obras está puesta en general y sin restricción. Él no se refiere, pues, ni a las ceremonias ni a la apariencia de las obras, sino a todos los méritos de las obras que pudieran imaginarse. Es cierto que tal manera de hablar es impropia al decir la ley de la fe, mas eso no obscurece la intención del apóstol, porque entiende que cuando se acuda a la ley de la fe, toda la gloria de las obras será universalmente abatida, como si dijese que es verdad que en la ley se menciona la justicia, que es por las obras, pero que también la fe tiene su ley que no deja ningún lugar para la justicia por las obras, sean las que fueren. Verso 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. El apóstol recoge ahora la principal proposición, dejando fuera de toda duda este hecho, añadiendo también una explicación, porque es algo que aclara mucho la justificación por la fe cuando se excluyen totalmente las obras. Por eso, no existe razón alguna hoy para que nuestros adversarios procuren continuar mezclando la fe con los méritos de las obras, porque los tales afirman que el hombre es justificado por la fe, mas no solo por ella. Por el contrario, ciertamente atribuyen a la caridad la virtud de justificar, aunque lo atribuyan a la fe. Vemos por este pasaje que San Pablo mantiene la justificación gratuita, de tal modo que ella no puede en ninguna manera concordar con la dignidad o mérito en las obras. He dado aquí la razón por la cual emplea las palabras obras de la ley, y he mostrado al mismo tiempo la ridiculez de aquellos que la limitan a las ceremonias. También es una necedad y un argumento muy débil explicar las obras de la ley por las obras literales, es decir, cumplidas al pie de la letra y sin la guía del Espíritu de Cristo, porque este epíteto equivale más bien a obras meritorias, porque se refiere a la remuneración prometida en la ley. Por lo demás, a lo que dice Santiago, que el hombre no es justificado por la fe solamente, sino por las obras, Santiago 2:24, no es contrario a la sentencia precedente. El camino para poner de acuerdo las dos afirmaciones depende principalmente de la intención sobre el objeto tratado por Santiago. El problema para él no está en cómo los hombres adquieren la justicia de Dios, sino en cómo pueden dar a conocer que son justos, puesto que rechaza a los hipócritas que se glorificaban, sin motivo, por causa de su nombre de creyentes. Es, pues, equivocarse mucho, no distinguiendo que Santiago toma la palabra justificar en otro sentido que San Pablo, y el no darse cuenta que ambos tratan asuntos muy diferentes. Aparece también muy claro que la palabra fe está mal empleada, es decir, que no significa lo mismo en estos dos pasajes. Es menester cuidarse de este doble equívoco para juzgar como es debido, pues según se deduce de la afirmación de Santiago, es fácil comprender que no quiso decir otra cosa sino que la fe hipócrita o muerta no prueba jamás que el hombre sea justo, sino que es preciso que muestre su justicia por sus obras. Véase sobre este asunto en nuestra institución. Institución Cristiana, libro 3, capítulo 17. Versículo 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión, y por medio de la fe la incircuncisión. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Esta es la segunda proposición, a saber, que la justicia corresponde tanto a los judíos como a los paganos. Era muy necesario insistir sobre este particular para que el reino de Cristo pudiera abarcar a todo el mundo. El apóstol no pregunta precisamente si Dios es el creador de los paganos, lo que es cierto y está fuera de toda duda, sino si Dios se manifestará como su Salvador, porque Él ha igualado a todo el género humano colocándolo bajo una misma condición, y si hay alguna diferencia entre ellos,
esa viene de Dios y no de los hombres, puesto que son iguales en todas las cosas. Si es cierto que Dios quiere hacer a todos los pueblos participantes de su misericordia, la salud y la justicia que son necesarias para la salvación se extienden también a todos. Es por eso por lo que la palabra de Dios implica aquí una relación y correspondencia mutuas expresadas frecuentemente en la Escritura. Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Jeremías 30:22. Porque si Dios durante algún tiempo eligió un pueblo para sí, eso jamás pudo abolir este principio natural, que todos los hombres son creados a imagen de Dios y mantenidos en el mundo en la esperanza de una eternidad bienaventurada. Verso 30. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Diciendo que unos son justificados por la fe y otros por medio de la fe, parece que el apóstol se ha complacido en la variedad para decir la misma cosa, burlándose de paso de la locura de los judíos, que se imaginan una diferencia entre ellos y los paganos, cuando tal cosa no existe respecto a la justificación. Pues si los hombres son hechos participantes de la gracia solo por la fe, y si no hay más que una sola fe, es ridículo imaginar una diferencia donde no hay sino una gran convergencia. Por eso creo que estas palabras encierran una ironía o sarcasmo, como si dijese: quien quiera admitir diferencia alguna entre el judío y el pagano, yo se la mostraré, porque el primero obtiene su justificación por la fe, y el otro mediante la fe. A menos que se quiera distinguirlos así, los judíos son justificados de la fe, porque son herederos de la gracia, pues el derecho de adopción les viene por herencia, y los paganos son justificados por la fe, porque ingresan nuevamente en la alianza. Verso 31. ¿Luego deshacemos la ley por la fe? Cuando se opone la ley a la fe, imaginamos enseguida que existe una contradicción, como si la una y la otra fueran opuestas. Y especialmente esta idea gana terreno entre aquellos que, habiéndose apoyado malamente en la ley, no buscan otra cosa que la justificación por las obras, dejando a un lado las promesas. Y es también un vituperio que se lanzaba comúnmente por los judíos, no solo contra el apóstol San Pablo, sino contra nuestro Señor, como si ellos, por su predicación, hubiesen tratado de negar y abolir la ley. Es por esto por lo que Jesucristo protesta diciendo: yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Mateo 5:17. Esta suspicacia, como ya he dicho, se refería tanto a las costumbres como a las ceremonias, porque como el Evangelio pone fin a las ceremonias mosaicas, les parecía a muchos que eso intentaba destruir el ministerio de Moisés. Además, porque San Pablo suprime toda justicia por las obras, creían que eso era contrario a tantos testimonios de la ley, por los que el Señor afirma que ella ha mostrado el camino y prescrito la regla de justicia y salvación. Por esta razón no digo nunca, para favorecer a San Pablo, que coloca las ceremonias aparte o la ley moral, es decir, los mandamientos que conciernen a las costumbres, sino que creo en general que se refiere a toda la ley. Antes establecemos la ley, porque la ley moral está verdaderamente confirmada y establecida por la fe en Cristo, puesto que ella ha sido dada para eso, para mostrar al hombre su pecado y llevarlo a Cristo, puesto que no puede ser cumplida y puesta en práctica, siendo inútil que la ley grite mostrando lo que es bueno y lo que debe hacerse, y hasta que se enoje e inflame siempre contra los malos deseos, porque al fin amontona una condenación mucho más grande sobre el hombre. Mas cuando se acude a Cristo, se encuentra en él la perfecta justicia de la ley, la cual nos es imputada. Después viene la santificación, por la cual nuestros corazones se conforman en la observancia de la ley. Es verdad que esta observancia es imperfecta, mas siempre tiene por objeto un fin bueno. Podemos decir de las ceremonias que cesan por completo y se desvanecen por el advenimiento de Cristo, pero entonces, y por esa causa, son realmente confirmadas, pues al considerarlas en sí mismas no son más que vanas figuras y sombras pasajeras, mas cuando miran y se relacionan con una mejor finalidad, encontraremos que tienen alguna firmeza.
He aquí, pues, en qué consiste su principal confirmación, cuando se enseña que en Cristo ellas se cumplen. Por esta causa también acordémonos de administrar el Evangelio de modo que por nuestra enseñanza la ley sea establecida, mas no buscando su firmeza en otra cosa que en el apoyo y sostén de la fe en Cristo.